La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news. En La Clave 92.9. La Comisión contra la Desinformación, anclada en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, también elaborada en conjunto con la Secretaría General de Gobierno, ya entregó su primer informe. Un informe que es la primera ruta de otro informe que viene en camino, indicaciones que se van a presentar, que han tenido gran controversia. Hay mucha oposición por un lado a la Comisión, hay gente también que la apoya. Vamos a plantear las diferentes perspectivas y para eso tenemos a una clásica de la casa que habíamos echado de menos, que es Constanza Cárdenas, jefa de metodología del Observatorio Territorial UNAV, socióloga y quien ha estudiado mucho este tema. Constanza, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Oye, lo extrañé. Tanto tiempo. También no te habíamos visto hace tiempo. Yo particularmente no te había visto porque la vez que viniste estaba con licencia. Ah, verdad. No pero en mi cumpleaños dándolo todo. Todo entretenido. Nada de temática Barbie. Todo entretenido. Tanza, ¿qué te pareció este primer informe que sacó la Comisión? ¿Lo leíste, no? Sí, no, por supuesto. Igual es largo, así que tuve que hacer un cherry picking, pero sí. Pero lo revisaste entero. Sí, lo revisé entero, entiendo cómo están conformados los capítulos. Oye, pero solo te quiero hacer un disclaimer. Antes de partir este tema, quiero comentarles que hoy se estrenó el primer capítulo de live action de One Piece sí. en Netflix. Sí, tenías que decirlo tú. Sí, no, sí sé. Es que estoy muy emocionada porque ya, yo al principio salió este tema y yo dije, no, ni cagando, perdón. Pero fue como, no va a poder mostrar la esencia espectacular de One Piece, pero a medida que ha ido pasando el tiempo y a medida que han mostrado cómo lo hicieron y cómo están los actores, como que, nada, ha subido el hype y ahora hoy día salió la estadística y está súper bien valorada, así que estoy muy emocionada hoy día a la noche de llegar. O sea, todavía no lo he visto, así que cuando lo vea les comento. A las 3 de la mañana están ya liberados todos los capítulos. No, yo ya tengo amigos que ya lo vieron, que lo tenían que trabajar, da lo mismo, lo vemos igual. No, yo parto hoy día en la noche. Te vamos a invitar para que nos comentes. Sí, vamos a hacer un podcast particularmente sobre One Piece. Sí. Pero volviendo al tema de la Comisión contra la Desinformación. ¿Qué te pareció el informe? Mira, me parece que como primer informe está bien. En el sentido que es un informe muy de diagnóstico, levanta un poco cómo está el panorama tanto nacional como internacional de esta materia, menciona los proyectos de ley asociados que tenemos y que claramente ninguno tiene ni una pizca de ganas de avanzar hasta el minuto. Pero yo creo que si bien este primer informe es de diagnóstico, creo que igual hay ciertas cosas que me hubiese gustado ver. Hicieron una revisión de experiencia comparada, pero solamente compararon dos casos. Uno que yo creo que hay que mirar, que es el caso de Brasil. Brasil tiene un proyecto de ley, el famoso proyecto de ley de fake news, que nació un poco en el contexto de todo lo que ocurrió en el proceso de pandemia, Bolsonaro, el proceso eleccionario. Entonces, un poco aquí el presidente actual ha estado impulsando este proyecto de ley, pero igual ha tenido sus detractores, entre ellos empresas de medio de comunicación, Google, Facebook, Mercado Libre, porque en el fondo es una experiencia muy cercana a lo que podríamos ver. Entonces también es interesante ver cuál va a ser la postura de esta comisión respecto a esa experiencia cercana. También mencioné el caso de Estados Unidos, pero ellos simplemente tenían una especie como de lineamientos de lo que se tiene que hacer como cierta de recomendación. Pero hay otros países que son muy interesantes de ver. Por ejemplo, el caso de Alemán. El caso alemán creo que es como dentro de todo lo que hay en materia normativa que regula materia de desinformación en el mundo, es como los que tienen cierto relato más instalado en esta materia, tienen una normativa específica que es el NetzDG. Y esto en el fondo lo que hace es que norma o genera que las plataformas online, llámese TikTok, Google o todas estas plataformas, pongan a disposición un canal donde las personas puedan realizar denuncias, identificar fake news, y ellos tienen un plazo máximo de 24 horas para ver si efectivamente incluye o no, o sea, es sujeto de fake news o no, y se baja el contenido. Y obviamente los límites de cómo definir la fake news también es un tema súper relevante. Y en el caso de alemán, de por qué de alguna manera ha relativamente funcionado con detractores muy importantes, Human Rights Watch y otras organizaciones internacionales que han dicho que puede atentar contra la libertad de expresión. Pero a diferencia de lo que pasa allá, es que ellos tienen tienen normativas y una conceptualización de discursos de odio muy específica. Y con eso claramente tienen una sociedad que está mucho más familiarizada con conceptos de materia de fake news, siempre muy enfocado a discursos de odio. Ojo, como que ellos lo tienen enfocado muy en esa línea, un poco por el contexto histórico y cómo se han posicionado este último tiempo respecto a temas de discursos de odio. Pero como ese no está pasando en todo el mundo, y un buen ejemplo de eso es el caso francés, que intentó realizar un proyecto muy similar al alemán,
Sin embargo, finalmente el Tribunal Constitucional lo tuvo que declarar inconstitucional y tuvieron que cambiar prácticamente toda la normativa y ya no quedó como una normativa donde podían regular las plataformas, sino que simplemente realizaron como un observatorio de la desinformación. Y ahí quedó. Ahí yo lo que encontré llamativo del informe, digamos con cierto potencial y que yo creo que podría gatillar un debate interesante, es lo que dice la comisión en torno a las... lo llama así, pero yo no tengo muy claramente a qué se refiere, pero habla de empresas de desinformación. Sí. Y hace la comparativa, o sea, dice que hay empresas de desinformación que hoy día en Chile no tienen ninguna regulación. Y que eso es una desventaja comparativa, por ejemplo, a los medios de información. O sea, uno para tener un medio de comunicación tiene que cumplir un montón de criterios, normativas legales. Para ser indexado en Google, muchas veces aparecer en Google Noticias, en Google Discovery, que es donde Google te privilegia cuando entra, hay que estar como validado como medio. O sea, hay un montón de trámites, digamos, en la vida misma, desde la formación de un medio, por ejemplo, hasta la mantención misma de un medio de comunicación. Hay un montón de trámites, un montón de regulaciones. Pero si uno quiere, por ejemplo, levantar pongámosle una granja de bots, no hay ninguna. Es como, funciona como una pyme cualquiera, tiene root y abre, digamos, ¿cómo se llama? En el Servicio de Impuesto Interno, inicia actividad. No sé qué te parece eso, no sé si es algo que se plantea a nivel internacional, cómo se regula. Yo entiendo que, por ejemplo, en Europa eso se maneja mucho más con la empresa grande, estamos hablando de Facebook, Google, pero ¿cómo ves también esa materia en términos de estas empresas de desinformación? Claro. Pero yo quiero decir algo antes de meterme en las empresas, porque yo creo que aquí hay un tema conceptual que es relevante abordar en materia de fake news, y en el mundo todavía no hay un consenso tal de cómo nosotros vamos a conceptualizar la fake news. Porque en el fondo, básicamente, la discusión está en los bordes. Y cuando hablamos de, básicamente, cuál es el dilema de la desinformación, yo creo que hay algo anterior a eso, y es el dilema de la información. Porque muchos de estos proyectos de ley que te comento no solamente regulan temas de desinformación, sino muchas veces cómo cierta información se difunde. Y sobre todo en contextos políticos de elecciones. Entonces no necesariamente es falso o desinformativo, sino que hay un desorden informativo más que desinformativo. Y ahí me ligo un poco con lo que me comentas sobre las empresas, que finalmente, efectivamente, y esto es una discusión que otros países, por ejemplo Australia, también tiene un camino bien avanzado en ese sentido, pero fue un poco disruptivo, porque ellos lo que hicieron en el fondo fue poner en jaque a estas plataformas que son Google, TikTok, Instagram, que en el fondo son las que finalmente están intentando de alguna manera salvar esta como libertad que tienen actualmente, ¿no? Y claro, gran parte de la regulación de este tipo de plataformas es cómo se utilizan los spots publicitarios. ¿Dónde deben ir? Tiene que tener un estándar, cierto medio de comunicación para poder tener acceso a tener publicidad pagada, etcétera, que es finalmente como viven la gran mayoría de estas plataformas, digamos. Entonces, Australia puso un poco en jaque a las plataformas con este proyecto de ley y tuvieron que llegar finalmente, y en vez de seguir con el proyecto de ley, lo que llegaron finalmente fue un acuerdo con las mismas empresas. Porque esa línea es muy difícil, porque tampoco podemos vetar a que alguien quiera hacer un proyecto independiente informativo en sus redes sociales, por ejemplo. Y entonces también la línea con la libertad de expresión es muy delicada, es muy débil. Por eso, en general, los países que han tenido buenos casos de éxito, finalmente, nunca es por la ley, digamos, sino que terminan llegando por otros mecanismos, terminan llegando a través de acuerdos. Y yo creo que aquí quería destacar un caso muy importante, que es que mucho se habla de regular las plataformas, mucho se habla de castigar al emisor a través de multa, e incluso con cárcel en el caso de Singapur. Pero yo creo que hay que mirar muy de cerca, y extrañé mucho en este informe el caso Finlandia. El informativo en general, nosotros siempre están arraigados a quien emite esa información, pero nadie se hace cargo de quién recibe esa información. Y la posverdad, finalmente, este fenómeno que es cómo la gente es susceptible o no a cierto tipo de información, de acuerdo a los contextos, y sobre todo los contextos que nosotros hemos vivido como Chile este último tiempo, estallido social, pandemia, todas esas cosas, por supuesto, que generan un estado como de anomia generalizado en la sociedad, y hace mucho más susceptible a que puedan ser receptores de cualquier tipo de desinformación. Y el caso de Finlandia, en vez de regular a las plataformas, y eso lo que hicieron fue armar una estrategia nacional educativa de alfabetización digital, que ya es un programa que ya lleva aproximadamente casi como 10 años funcionando en el país, y que por eso han logrado, y que se acompaña también, o sea, es comparable y no, en el sentido que Finlandia igual tiene índice de confianza institucional muy grandes, tienen libertad de prensa en su máximo esplendor y lidera casi los rankings mundiales en todas estas materias,
pero esta estrategia educacional en el fondo lo que hacen es atacar el problema de fondo, que es que los mismos colegios los sientan a ver noticias y les dicen ya, vamos identificando como identificación de fuentes, viendo si la fuente es fiable. Entonces, para mí, ese tema me faltó verlo en este informe porque finalmente están intentando abordar una temática que a nivel mundial no ha tenido buenos resultados. ¿Se podría aplicar algo así en Chile o crees que, no sé, saldría el Partido Republicano a decir están adoctrinando a nuestros niños? Mira, qué interesante. Yo creo que, bueno, todo en la medida de cómo lo planteen. Sí, a mí mi problema con la comisión es que una comisión desde el gobierno. Ella es una comisión creada por el gobierno, por lo tanto se convierten como juez y parte. Si este proceso lo hubiesen hecho un poquito más participativo, quizás con otras fuerzas políticas, quizás hubiese obtenido un resultado, que es los resultados que tenemos que esperar por ver. Las recomendaciones, lo clave. Aquí este primer informe es netamente un diagnóstico, intentan meter un poco una agenda, pero de una manera muy sutil, y cosa que parece bien. Deberían haber invitado a la UNAP y a Constanza Cárdenas. Entonces vamos a ver cómo se plantea. Sí, No, pero sí haber metido otras miradas para que legitimar el proceso de lo que quieren hacer acá. Si no les va a pasar el caso de Brasil, lo que está pasando en todo el mundo, que todo esto pedía la están boicoteando. lo vamos a observar. Constanza Cárdenas, jefa de metodología del Observatorio Territorial de la UNAP. Gracias por estar con nosotros. Gracias a por ustedes. volver. Sí, gracias por volver. Y nosotros ya nos vamos.